Hola amigos, he recibido muchos comentarios en torno a los injertos, en el sentido de que unos me dicen que se hartan de injertar y no consiguen nada, otros que no saben en qué época se hacen los injertos, y hasta hay incluso algunos que han tirado ya la toalla y dicen que no injertan más. Este vídeo lo hago precisamente para poner en conocimiento de toda la comunidad, y si eres nuevo en este canal, quédate porque voy a decir brevemente 10 errores a la hora de injertar, así como otras observaciones y consejos que he acumulado yo a lo largo de todos los injertos, que ya llevo bastantes a las espaldas, que he hecho. Antes de plantear los 10 errores, primero una observación interesantísima. Mirad, los árboles son seres vivos y reaccionan ante un injerto como reaccionaría, por ejemplo, en nuestro cuerpo humano. Si yo en un accidente pierdo un dedo y me tienen que injertar otro, pues no sabré si mi cuerpo va a aceptar el injerto o lo va a rechazar, no lo sé. Con los árboles pasa igual. Si un cirujano me tiene que injertar un dedo, lava cuidadosamente las herramientas y desinfecta todo al máximo. Igualmente debemos hacer cuando vamos a injertar. Todas las herramientas y materiales a injertar tienen que estar muy bien desinfectadas y limpias. Y ahora pasamos a ver estos 10 errores. El primer error, no injertar en la época adecuada. La pregunta del millón, ¿y cuál es la época adecuada? Pues eso va a depender del clima donde viva uno. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy viviendo en un clima continental frío y seco, aquí en España. Pero el que viva en la costa mediterránea ya puede ir preparando los injertos, porque probablemente en febrero o antes empiecen a brotar las yemas, si se trata, por ejemplo, de hacer un injerto a púa. Pero claro, tampoco podemos establecer un mes o una fecha fija. ¿Por qué? Porque los patrones climáticos están cambiando. Por ejemplo, el año pasado aquí vino una ola de calor en febrero que adelantó la yema y la floración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues muy fácil. Tenemos una herramienta de previsión del tiempo casi 100% fiable a 15 días, que la podemos encontrar en internet. Todos los días tenemos que ir mirando la previsión de las temperaturas a 15 días. Otra cosa que podemos hacer es, en el mes de febrero, por poner un ejemplo, yo voy a mis árboles frutales y observo las yemas. Si veo que se van hinchando y que están a punto de reventar, sabré cuándo es la época de hacer un injerto, por ejemplo, a púa. Segundo error, el patrón y el injerto son incompatibles entre sí. Es muy largo de explicar aquí el cuadro de incompatibilidades, pero no os preocupéis porque estos 10 errores los voy a desarrollar uno por uno en la pestaña de comunidad. Aquí voy a decir solo lo más esquemático y lo más básico. Por ejemplo, yo quiero injertar, ¿yo qué os diría? Un manzano en un melocotonero, por ejemplo, o durazno. Pues no me prendería el injerto porque es incompatible. Tercer error, el patrón o el injerto o ambos están enfermos o débiles. Son plantas enfermas y débiles, en cuyo caso es muy posible que el injerto no prospere. ¿Por qué? Porque la naturaleza es la ley de la selva, por así decirlo. El débil muere, acaba muriendo, y el fuerte sobrevive. Entonces, para aumentar nuestras probabilidades de éxito en los injertos, debemos seleccionar patrones rectos y vigorosos y también las varas a injertar. Cuarto error, el injerto es una vara de primer año muy tierna o muy delgada, o también es una vara demasiado gruesa, mayor de 2 centímetros de diámetro. Por lo tanto, debemos seleccionar varas de segundo o tercer año y el grosor hasta 2 centímetros o 1,5 centímetros mejor. Quinto error, en árboles grandes, cuando injertamos sobre ramas de fruto o débiles o enfermas, y no sobre los chupones que crecen rectos y vigorosos de segundo o tercer año. Sexto error, el año ha sido muy seco en invierno y lo es también en primavera. Ante prolongadas sequías, los árboles reaccionan deteniendo prácticamente el crecimiento. Entonces es muy difícil que en un periodo de sequía prolongada un injerto prospere.
Séptimo error, no hemos hecho buen contacto en los cambios o corteza interior blanca que vemos al descortezar la vara a la hora de injertar. Lógicamente, si no hay buen contacto entre los cambios, nuestro injerto se va a perder. Octavo error, los injertos quedaron flojos, sin atar, por lo que se van a terminar secando. Noveno error, el injerto lo hemos atado y apretado bien, pero no lo hemos sellado, por lo que las heladas, el sol o el viento lo secan. Eso por un lado. Y por otro lado, las lluvias excesivas lo pueden llenar de hongos y de podredumbre, con lo cual el injerto se pierde. Y décimo error, hacer solamente un injerto. Hay que hacer varios, 2 o más, para aumentar nuestras probabilidades de que algún injerto, por lo menos uno, agarre. Y no os vayáis porque ahora os voy a dar otras 2 observaciones muy interesantes que he hecho yo en mi experiencia de injertos. En los injertos que hay interrupción del flujo de savia, como puede ser el de púa o corona, es preferible hacerlos justo cuando ya la savia está plenamente circulando, porque el patrón tiende a secar lo que es el corte del injerto y echar ramas por abajo. Y en otros injertos que no hay interrupción de la savia, por ejemplo los injertos a yema, hay que hacer, aparte de injertar varias yemas, eliminar todas las del patrón, porque esas van a brotar primero y nos van a segregar sustancias que van a secar nuestras yemas injertadas. Los injertos que tienen prácticamente un 95% de probabilidades de que nos agarren son los injertos que no interrumpen el flujo de savia. Ya he subido un vídeo de injerto a canutillo donde lo demuestro. Y una vez que nuestros injertos nos han agarrado, no podemos echarnos a dormir. Los injertos necesitan vigilancia, control y cuidado. Esto ya lo he subido en mi canal en vídeos de control y seguimiento de injertos. Os dejo la serie donde trato este tema en la pantalla final de este vídeo. Y nada más, amigos, espero que este vídeo os haya servido de ayuda y de utilidad. Si tenéis comentarios o dudas o algo que podáis aportar vosotros o más errores que hayáis observado, ponérmelo abajo en los comentarios. Yo estaré encantado de recibir vuestras consultas, vuestras dudas o sugerencias y también vuestras aportaciones. Así que nos vemos en un próximo vídeo donde haré un injerto con esa modalidad que os decía, donde no se interrumpe la savia.